Sabía desde el principio. Él no quería hijos. Lo dijo con calma, con seguridad, como si fuera un alivio finalmente decirlo en voz alta. Simplemente no estoy hecho para ser papá. Necesito sentirme libre. No podría manejar a los niños, emocional o mentalmente. Recuerdo estar sentada frente a él en ese pequeño bar acogedor, sosteniendo una copa de vino tinto, y me derretí por dentro, porque yo siempre soñé con tener hijos. No de inmediato, no entonces, pero algún día. Me veía a mí misma como mamá, suave, cálida, un poco cansada tal vez, pero feliz. Y ahí estaba él, el hombre que amaba con todo lo que tenía, apagando ese sueño con una sola frase, sin rabia, sin manipulación, solo hechos. Podría haberme ido en ese momento, decir, qué pena. Parece que no estamos hechos el uno para el otro. Podría haberlo hecho, pero no lo hice, porque él era amable, era cariñoso, me escuchaba, se reía de mis chistes tontos, me traía café por la mañana, me frotaba la espalda cuando no podía dormir. Él era mi refugio, mi paz, mi versión de lo normal después de años de caos y desamor. Y pensé, está bien, ¿y qué si no tengo hijos? Tendré a él, tal vez cambie de opinión. Y ese tal vez me quemaba por dentro. Nunca lo volví a mencionar, nunca presioné, nunca pregunté. Solo actué como si estuviera de acuerdo, como si el amor, la luz de la mañana, los desayunos en el balcón y los viajes para dos fueran suficientes, pero en el fondo seguía aferrándome a la esperanza, silenciosa, frágil esperanza. A veces me paraba frente a las tiendas de bebés, luego fingía que solo estaba mirando un vestido en el escaparate. Me decía a mí misma, aceptaste esto, sabías. Él fue honesto, no seas dramática. Y realmente fue honesto. Lo dijo desde el principio, y yo lo elegí, sabiendo todo. Y honestamente, incluso me sentía un poco orgullosa de mí misma por eso. Así es como se ve el amor maduro, sin demandas, sin ultimátums. No es una fantasía adolescente, esto es madurez. Qué ingenua era. Acepté sus términos porque tenía miedo de perderlo, porque pensaba, él es mi oportunidad de ser feliz. Pero ahora lo veo tan claramente que duele. Cuando renuncias a lo que más te importa por alguien más, no estás siendo generosa, estás vacía, estás traicionándote a ti misma, silenciosamente, hermosamente, gradualmente, pero aún así, completamente. Y mientras él estaba a mi lado, yo jugaba el papel de la mujer feliz, y a veces incluso lo creía. Cuando vives con alguien que dice que no quiere hijos, tienes dos opciones, aceptarlo o romperte. Pensé que elegí lo primero, pensé que lo había aceptado, pero por dentro siempre había una conversación silenciosa, una que él nunca escuchó. Me encontraba imaginándolo sosteniendo un bebé. Él, tan calmado, tan sereno, con su voz, sus brazos fuertes. Habría sido un buen padre, si hubiera querido serlo. A veces intentaba sacarlo a colación, de manera ligera, casi como una broma. ¿Y si algún día cambias de opinión? Y él fruncía el ceño, luego decía, sabías desde el principio lo que esto era. Y esa frase, sabías, cortaba como un cuchillo. No gritaba, no me acusaba. Simplemente levantaba una pared, y yo me retiraba, porque tenía miedo de perderlo. Cada vez más, intentaba ser la mujer correcta, de bajo mantenimiento, fácil de amar, la que no pide demasiado, la que no ruega, la que no presiona. Teníamos un buen apartamento, viajábamos, veíamos series en el sofá. Desde afuera, todo parecía perfecto, pero por dentro me estaba desvaneciendo. Poco a poco, me estaba convirtiendo en una sombra de mí misma. Él dejó de mirarme a los ojos cuando hablábamos del futuro. Había planes, viajes, reformas, clases, fiestas, pero nunca nosotros y nuestro hijo. Y recuerdo una tarde, estábamos en casa de unos amigos. Ellos acababan de tener un bebé.
Ella dormía en el cochecito junto a nosotros, y ellos brillaban de alegría. Y yo dije, mira lo felices que son. Tal vez algún día podríamos... Y él no respondió. Simplemente levantó su vaso y se fue a otra vista de habitación. Y yo me quedé allí, sonriendo, sosteniendo un vaso que no pude terminar, con un dolor frío en el pecho. Fingí que no era nada, que todo estaba bien, que no me importaba. Pero sí me importaba. Quería un hijo. Quería convertirme en mí de una nueva manera. Quería significado. Y cada vez que intentaba decirlo en voz alta, me estrellaba contra una pared. No una pared de rabia, solo silencio. Él desaparecía, en su teléfono, en el trabajo, en algún lugar silencioso donde yo no existía, como si mencionar a los niños fuera una amenaza para su libertad. Y así, una vez más, me retrocedí. Sonreí, jugué el juego, pero por dentro era una guerra. Una voz susurraba, ¿sabías lo que esto era? No seas ingenua. Pero la otra gritaba, estás viva, tienes derecho a querer esto. Y apagué esa voz, porque pensaba que el amor significaba aceptar, no exigir. Pero ahora sé que no estaba aceptando su elección, estaba abandonando la mía. Ni siquiera se sintió como una ruptura. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo drama, solo una conversación, solo un punto y seguido al final de una frase muy larga. Creo que queremos cosas diferentes, dijo, mirando por la ventana. Y honestamente, no estoy seguro de poder darte lo que necesitas. No pregunté qué quería decir con eso, lo sabía. Quería decir hijos. Quería decir esa grieta silenciosa que había crecido entre nosotros, oculta en todas las cosas que no dijimos. Asentí. Tomé un sorbo de agua, dije, sí, probablemente tienes razón. Como si estuviéramos eligiendo un restaurante, como si no fuera amor, no fueran años de nuestras vidas, como si fuera algo temporal, arreglable. Aunque ambos sabíamos, este era el final. Empacó sus cosas esa noche. Yo ayudé, como lo haría un compañero de cuarto. Doblé sus camisas, envolví sus libros, hizo una broma sobre echar de menos mis desayunos. Me reí, porque, ¿qué más podía hacer? Se fue tranquilamente. Me abrazó para despedirse. Dijo, eres increíble. Lamento que haya terminado así. Y yo dije, está bien, lo entiendo. Y honestamente, en ese momento, sí pensaba que lo entendía. Seguía diciéndome a mí misma, él fue honesto, nunca me prometió nada. Yo fui la que trató de cambiar las reglas. Y por un tiempo, ese pensamiento me salvó. Era como una armadura. Él no es el villano. Simplemente no es mi persona. Fui a trabajar. Me encontré con amigos. Hice mascarillas faciales. Fregué la bañera. Estaba viviendo. Y exactamente una semana después de la ruptura, lo supe. Él ya vivía con otra mujer. Y ella estaba embarazada. 3 meses de embarazo. El mismo hombre que me dijo que no estaba listo. Que dijo que no se veía como padre. Que me miró a los ojos y dijo, no es lo que soy. Ahora tenía un bebé en camino. Un hogar nuevo. Una vida completamente nueva. Y de repente me di cuenta, nuestra ruptura pacífica, eso no fue honestidad. Eso fue solo una mentira bien vestida. Él no solo me dejó. Ya había estado construyendo algo más. Simplemente no conmigo. Y me golpeó como una bofetada. Silenciosa, afilada, sin espacio para respuesta. Esa noche me metí en la bañera y cerré los ojos. Agua caliente, silencio. Y una palabra en mi cabeza. ¿Por qué? No, ¿por qué me dejó? Si no, ¿por qué todo era imposible conmigo y tan fácil con ella? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltaba? Después de que él se fue, algo dentro de mí simplemente se rompió. No grité, no lo llamé, no pedí respuestas. Simplemente me quedé en silencio, como si el dolor fuera demasiado grande para las palabras, como si cada por qué
fuera demasiado pequeño para una mentira tan grande, caminaba por el apartamento, sintiéndome como una tonta, una mujer débil, ingenua, estúpida que creyó que él solo no estaba listo, creyó que él era honesto, creyó que me respetaba, o tal vez me decía a mí misma que él solo tenía miedo de la responsabilidad, como muchos hombres, que solo necesitaba tiempo, pero no estaba confundido, no estaba perdido, estaba mintiendo, claro y sencillo. Y yo no podía respirar, no podía comer, me metía en la bañera y solo me quedaba allí hasta que mi piel se volvía pálida, como la de un fantasma, como si intentara lavar todo. Su traición, su silencio, sus promesas vacías. Me miraba al espejo y no me reconocía. Ojos como los de una mujer mayor, labios tensos por la presión, un cuerpo sin vida. En la calle veía a mujeres embarazadas y me daba la vuelta, no por celos, sino porque cada una me recordaba la mentira que elegí creer. Odiaba mi silencio, odiaba no haberme ido antes, odiaba haber esperado, hacer excusas, aferrarme a la idea de que él es solo diferente. Podía sentirlo. Todo dentro de mí se había quemado hasta convertirse en cenizas, mis sueños, mi futuro, mi sentido de valía, y cuanto más recordaba, más encajaba el rompecabezas. Todas las señales, cuando él estaba demasiado cansado, cuando no podía hacerlo, cuando estaba fuera, cuando no quería hablar sobre el futuro, todo estaba ahí, justo frente a mí. Él no solo se fue, había estado yéndose durante mucho tiempo, paso a paso, en silencio, sin decir una palabra. Y yo vivía en un sueño, diciéndome que simplemente éramos diferentes, que podríamos encontrar un compromiso. Yo estaba construyendo un hogar, y él ya estaba viviendo con otra. En algún momento me di cuenta de que ya no podía llorar. Estaba seca, vacía, quemada. Una amiga me preguntó, ¿estás bien? Y no sabía qué decir, porque bien significa que tienes algo dentro, y yo solo tenía cenizas. Y lo peor, me culpaba a mí misma, no por amarlo, sino por no amarme a mí misma. No quería sentirlo, pero lo sentía, celos, ese tipo de celos callados, pegajosos, como óxido en el corazón, no hacia ella, no, sino hacia el hecho de que podría haber sido yo. La miraba a ella, su nueva vida, y algo dentro de mí susurraba, ¿por qué ella? ¿Por qué no yo? No les deseaba mal, pero temblaba de la injusticia de todo. Él dijo que no estaba listo, y de repente lo estaba, solo que no conmigo. Me negó un futuro. Ya estaba viviendo con otra, alguien más ahora estaba esperando su bebé, besándolo por las mañanas, escuchándolo hablar sobre los colores de la pintura para la cuna. No tenía celos de ella. Tenía celos de quien él podía ser, con ella, de que él pudiera querer, de que pudiera ser ese hombre, el hombre que pasé años esperando que se convirtiera conmigo. Él estaba distante, cansado, cerrado, como si yo estuviera en su camino, como si yo fuera demasiado, y estaba enojada con él por mentir con ella, por conseguir lo que yo le di durante años, conmigo misma, por no irme cuando debía. A veces me imaginaba encontrándome con él. Él se disculparía, yo sonreiría y diría, está bien, no eras mi camino, pero más a menudo me imaginaba gritando, tirándoselo todo a la cara. Me mentiste, me robaste mis sueños, fingiste amarme mientras construías otra vida a mis espaldas. Nunca grité, tomé café, miré las noticias, viví, y todo el tiempo. Los celos estaban a mi lado, a la mesa cuando comía, en la cama cuando no podía dormir, hablaba por mí cuando intentaba sonar sabia, y luego llegó la vergüenza. Vergüenza por estar enojada, vergüenza por estar celosa, vergüenza por no poder dejar ir con gracia. Pensé que si realmente fuera fuerte, estaría por encima de todo esto, pero no estaba por encima, estaba debajo, sepultada, en silencio, en lágrimas, en la sensación de ser borrada de la vida de alguien sin apelación, y me di cuenta. No tengo que verme fuerte cuando me estoy cayendo a pedazos. No tengo que quedarme callada cuando me rompo por dentro. Tengo derecho a caminar a través del desorden, a través de la ira, a través de la vergüenza, para que tal vez,
algún día pueda salir de ello y ponerme de pie otra vez, no por él, no por venganza, sino por mí, porque no me rompí, simplemente caí en la oscuridad. Y ahora sé dónde encontrar la luz. A veces me pregunto, ¿habrían sido las cosas diferentes si no hubiera aceptado? Si solo hubiera dicho, quiero un hijo, no puedo renunciar a eso por ti. Si no hubiera tenido tanto miedo de parecer necesitada, o demasiado, o emocional. Si me hubiera elegido a mí, en lugar de a él, recuerdo cómo solía tragar ese anhelo, cómo fingía que todo estaba bien, cómo seguía diciéndome a mí misma que era madura, comprensiva, paciente, pero en realidad solo tenía miedo, miedo de que él me dejara, miedo de que me llamara tonta, miedo de que dijera, eres igual que todas las demás. Y no quería ser como todas las demás. Quería ser la única, la mujer que lo hiciera repensar todo, la que él le diría, eres mi familia, contigo quiero tener hijos. Pero él nunca dijo eso, así que me quedé callada, viví en pequeño, esperé, con la esperanza de que algún día cambiara de opinión. ¿Y sabes qué? Él sí cambió, solo que, no conmigo, es curioso, cruel y honestamente, revelador. Ese pensamiento solía romperme el corazón, aún lo hace a veces. Y luego vino otro pensamiento. ¿Y si hubiera hablado? ¿Y si no me hubiera quedado callada? ¿Y si hubiera dicho, no puedo estar con un hombre que no quiere hijos? ¿Se habría ido? Probablemente, y tal vez ese habría sido el dolor honesto, el tipo que se quita de golpe como una tirita, lágrimas reales, dolor real. Y tal vez entonces podría haber seguido adelante, en lugar de quemarme lentamente. Pero no hablé, me quedé callada, sonreí, le hice café y guardé mi sueño como una vieja carta en el fondo de un cajón. Ahora sé que el silencio no es fuerza, es miedo. A veces pensamos que estamos protegiendo el amor, pero en realidad solo tenemos miedo de estar solos, miedo de escuchar un no, miedo de que si hablamos nuestra verdad, no seremos elegidos. Y yo no me elegí a mí misma. Ese es el verdadero dolor, no que él se fue, sino que yo ya me había abandonado a mí misma, mucho antes que él.